Dicen que, en los montes de San Simón, un pequeño pueblo escondido entre los cerros de Oaxaca, hubo un hombre que desafió las leyes de Dios y los límites de la carne. Yo no lo conocí en persona, pero mi abuelo fue testigo de su condena, y desde que me contó su historia, juro que en las madrugadas aún escucho su aullido arrastrándose entre los árboles. Mi abuelo se llamaba Mario, un campesino fuerte y creyente que trabajaba la tierra con las manos curtidas por el sol. Vivía con mi abuela en una choza humilde a la orilla del monte. Por aquellos años, el pueblo vivía con miedo. El ganado amanecía degollado, las gallinas desaparecían sin dejar rastro, y por las noches, un aullido gutural, que no era ni perro ni lobo, pero estremecía los huesos. Los viejos decían que era un nahual, un hombre que había vendido su alma al demonio para transformarse en bestia. Otros aseguraban que era castigo divino por las herejías que algunos brujos practicaban en secreto. Mi abuelo no creía en eso, hasta que conoció a don Lucio. An Lucio era un hombre de mirada turbia e hipnótica y sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Vivía solo, en una cabaña apartada, y se decía que dominaba hierbas y conjuros antiguos. Nadie se acercaba a él, excepto mi abuelo, que lo ayudaba a veces con la leña. Lo hacía por compasión, pero también por curiosidad, porque Lucio hablaba de cosas que ningún cristiano debería saber. Hay fuerzas que viven debajo de la piel del mundo, le decía con voz ronca, y si uno aprende a escuchar, puede volverse parte de ellas. Mario reía, y no le daba mucha importancia a lo que decía don Lucio. Pero aquella noche, al regresar a casa, juró escuchar tras los cerros un rugido que no era de ningún animal conocido. Pasaron los meses y las desgracias se multiplicaron. Las vacas amanecían abiertas en canal, los perros huían ladrando al vacío, y los niños empezaron a enfermar sin razón. En el pueblo se hablaba de maldición, y los rezos ya no bastaban, y todo apuntaba en una sola dirección, don Lucio como aliado del demonio. Un día, un grupo de hombres armados con antorchas, machetes y palos decidió ir hasta la cabaña de don Lucio. Mi abuelo fue con ellos. La encontraron cerrada, pero el olor que salía de dentro era insoportable, una mezcla de sangre, tierra y azufre. Sobre el suelo, marcas de garras profundas se hundían en la madera. En medio de la habitación, sobre una mesa, había velas negras y una piel humana extendida, como si hubiera sido arrancada de un cuerpo vivo. Y en el fondo, un cuenco con sangre aún fresca, que incluso parecía latir como si estuviera viva. El miedo se convirtió en furia. Quemaron la cabaña, gritando oraciones, mientras el fuego devoraba el techo y el humo subía hacia el cielo. Pero antes de marcharse, Mario vio algo entre las llamas. Dos ojos amarillos mirándolo fijamente, con una expresión que le provocó un miedo terrible que no olvidaría jamás. Esa misma noche, en la oscuridad del monte, un aullido largo y profundo resonó. El nahual estaba enojado y clamaba venganza. Todo el pueblo lo supo al momento. Desde entonces, nadie volvió a dormir tranquilo. Las noches se volvieron un infierno. Mi abuelo contaba que el aire cambiaba cuando el nahual rondaba. Los animales enmudecían, las hojas no se movían, y el frío te cortaba la respiración. Y cada tiempo iba desapareciendo gente del pueblo. Sin dejar rastro, ni motivo aparente, solo se esfumaban. Decía la gente del pueblo que era el tributo que el nahual debía dar al demonio. Por eso, cuando iba a caer la noche, todos se encerraban en sus chozas a piedra y lodo hasta el amanecer. Sin embargo, una madrugada, Mario salió con su rifle. Quería comprobar con sus propios ojos lo que todos temían. Siguiendo huellas extrañas, llegó hasta el arroyo que cruzaba el monte, y allí lo vio. Era una silueta deformada, mitad hombre, mitad fiera, con la piel oscura y rasgada, y las manos convertidas en garras. Su rostro aún conservaba algo humano. Sí, era el rostro de don Lucio. El nahual lo olió, giró lentamente, mostrando una sonrisa desfigurada y unos dientes largos como cuchillos. «Tú me diste fuego», susurró con una voz que parecía salir del mismo infierno. Mi abuelo disparó, pero la bala solo lo hizo retroceder. El monstruo cayó al suelo y se disolvió en una nube negra.
dejando tras de sí un hedor imposible de olvidar. Mi abuelo corrió y logró escapar, pero desde entonces jamás volvió a ser el mismo. Decía que, al mirarlo, había sentido como algo entraba en él, una presencia antigua, un peso en el alma. Desde esa noche, soñaba con ojos amarillos vigilándolo desde la oscuridad, acechando, y mi abuelo corría sin parar, pero siempre era alcanzado. Mucha gente huyó del pueblo, pues al saberse en los alrededores del Nahual, nadie quería ir para allá. Se acabó el ganado, la siembra, hasta que poco a poco se convirtió en un pueblo fantasma. Pasaron los años. Mi abuelo envejeció rápido, con la mirada siempre perdida hacia los cerros, esperando el regreso del Nahual. Murió en silencio, una madrugada sin luna, con las manos crispadas como garras, los ojos desorbitados y una mueca de un pánico extremo reflejada en su rostro. Durante su entierro, los perros del pueblo comenzaron a aullar al unísono y ladraban a algo que solo ellos podían percibir. Nadie entendió por qué, pero los viejos bajaron la cabeza y murmuraron entre dientes que el Nahual siempre reclama lo que es suyo. Y el abuelo le pertenecía. Yo era un niño entonces, pero esa imagen nunca se borró de mi memoria. Con el tiempo, la historia de don Lucio se volvió leyenda. Nadie subía al monte después del anochecer, y los ancianos repetían que en noches de viento se podía escuchar un aullido que arrastraba el nombre de Mario. Pero el miedo verdadero, llegó muchos años después. Hace unos meses volví a San Simón. El pueblo está prácticamente en ruinas, devorado por el abandono. Solo quedaban unas cuantas casas torcidas, y el eco de lo que alguna vez fue vida. Fui a visitar la tumba de mi abuelo. Estaba igual, abandonada, cubierta de maleza, y sobre la lápida había huellas, ni de hombre, ni de animal. Algo intermedio, algo increíble. Esa noche dormí en su antigua casa, con la intención de grabar sonidos para un documental sobre leyendas rurales. Coloqué micrófonos y cámaras. A las 2:20 de la madrugada, los perros comenzaron a ladrar, el viento se detuvo. Luego se escuchó un aullido, largo, profundo, casi humano. El suelo tembló bajo mis pies. Las luces parpadearon y al mirar hacia la ventana lo vi, una silueta negra, con ojos de un amarillo intenso que ardían en la oscuridad. Me quedé helado. El aire olía a tierra mojada y sangre vieja. Intenté moverme, pero no pude. Entonces escuché su voz, ronca, quebrada, idéntica a la que describía mi abuelo. La sangre no olvida, muchacho. Tomé mis cosas y corrí sin mirar atrás. Cuando regresé a la ciudad, revisé las grabaciones. No había imagen alguna, solo un sonido, un suspiro que se transforma, lentamente, en un aullido. Desde entonces, cada tanto, cuando cae la noche y el viento sopla desde el sur, los perros de mi calle comienzan a ladrar. Y yo sé que está cerca. Porque el Nahual, dicen, no muere, solo cambia de piel, y la suya podría ser la mía. Cuéntanos en comentarios si has escuchado historias del Nahual. Comparte este video y suscríbete. Para nosotros es de gran apoyo. Saludos.